Gracias, Pedro Sánchez Castejón. Gracias, figura. Lo de gracias es irónico, por supuesto, por haber dado la prueba definitiva, la prueba del 9, si es que tienes una mínima noción de las matemáticas que estudiaste en esa licenciatura, grado que tienes en ciencias empresariales, la prueba del 9 de cómo tú, como presidente del gobierno, le sigues lamiendo el culo a los etarras, de cómo sigues obligando a tu grupo parlamentario a que haga lo mismo y a buena parte de tu partido, no a todo tu partido, porque me consta que quedan muchos militantes socialistas honrados a los que le da auténtico asco y auténtica repugnancia tu política de hacer continuas y permanentes genuflexiones a lo que no es un partido político, a lo que no es más que la excrecencia de una repugnante y criminal banda terrorista de ultraizquierda que se llamaba y se sigue llamando ETA, porque ETA no se ha disuelto. Mira, te voy a recordar 12 nombres, figura. 12 nombres que no es que no recuerdes, porque no te considero tan inútil como para no recordar la historia del propio partido del que desde 2014 y de nuevo desde 2017 eres secretario general, pero aunque solo sea 5 segundos, si alguien te hace llegar esta grabación, a ver si se te mueve un poquito la conciencia. Verás, figura. Los 12 miembros del Partido Socialista que la banda criminal y terrorista de ultraizquierda ETA, cuyo brazo parlamentario son tus socios, asesinó vilmente. Germán González López, Enrique Casas, Vicente Gajate, Fernando Mújica, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa, Juan Mari Jáuregui, gobernador civil de Guipúzcoa, Ernest Lluch, ministro de Sanidad, que lo fue, Froilán Elespe, Juan Priede, Joseba Pagazaurtundúa, el hermano de Maite Pagazaurtundúa, e Isaías Carrasco. Desde 1979, desde hace ya más de 4 décadas, ETA asesina políticos demócratas, además de haber segado la vida de casi 1000 compatriotas, víctimas civiles, policías nacionales, guardias civiles, militares, niños, niñas, porque lo único que han sido toda la vida es unos perros mafiosos y unas alimañas asesinas, una auténtica mafia, con cuyos herederos políticos, pues tú te tomas cafés, te echas unas risas y gobiernas en coyunda porque necesitas sus 5 miserables escaños manchados de sangre para seguir viviendo de puñetera madre en la Moncloa. Esas son tus tragaderas morales. Ese es el individuo, esa es la clase de tipo que gobierna España. Ayer, los bildutarras, en una acción perfectamente calculada, chulesca, una más, hicieron, después de haber tenido la chulería de presentar a 44 etarras, 44 que sepamos. Ayer, hace unas horas, me recordaba Daniel Portero que son más de 100, pero vamos a aceptar 44 como animal de compañía, 7 de ellos condenados por asesinato. Etarras. Ayer los bildutarras, bien recomendados y asesorados por sus abogados, tuvieron la chulería de decir, venga, retiramos a estos 7 y dejamos a los otros 37. Y corristeis enseguida, perdisteis, ministros y ministras incluidos, diputados y diputadas del Grupo Socialista incluidos, perdisteis los calzoncillos o perdisteis las bragas por aplaudir y felicitaros de la medida. Una medida, la previa, la de incluir asesinos en las listas, que no habéis tenido huevos de condenar. Porque sois así. No todos los socialistas, pero buena parte o la totalidad de ese grupo parlamentario que votáis leyes que favorecen a los violadores, por ejemplo, todos a una, como Fuenteovejuna, y os levantáis todos para evitar haceros todos el retrato nominal, diputado por diputado y diputada por diputada, porque sois así de cobardes. Digo, no lo condenasteis hace unos días, os pusisteis de perfil, como mucho dijisteis que era, bueno, en fin, que era legal, pero que no era ético, que no os parecía conveniente. Ayer perdíais los calzoncillos. Joder, Pachi, de verdad es que cada día que pasa decrece el poquísimo o el nulo aprecio político que te teníamos por felicitaros públicamente de que Bildu haya dado este paso. Había que ver en las últimas horas a Pachi Nadie felicitar a Covite, a la Asociación de Víctimas de Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, por haber dado el paso que, bueno, ha forzado este movimiento legal de los bildutarras, cuando no fuiste ni capaz
de condenar que metieran 7 asesinos en las listas el otro día y 44 etarras. Respondes mucho a la francesa últimamente, Pachi, como cuando te preguntaron si ibas mucho a cenar al Ramsés o quiénes eran los diputados socialistas que iban al Ramsés y le contestaste a mi compañero, ¿y qué más te da? ¿Y qué más te da, oye? ¿Y qué más te da? No nos da igual. A los españoles, a los demócratas, a todos los que no somos socialistas ni lo seremos en la puñetera vida, ni comunistas, ni podemitas, ni golpistas catalanes, ni etarras, por supuesto, y a una buena parte de tus votantes que lo van a dejar de ser, Pachi, Pachinadie, Figura, Sánchez Pérez Castejón, no les da igual. Ayer Alberto Núñez Feijóo le pegó un repaso de padre y muy señor mío al Figura muy educadamente en la Cámara Alta y esta mañana Cuca Gamarra se lo ha vuelto a pegar en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Habláis de mirar al futuro, socialistas, pero si os pasáis la vida hablando de Franco, con el ministro Sacamuertos a la cabeza de ese comando de profanadores de tumbas. O sea que Franco es presente. Es verdad, me lo he encontrado hace unas horas desayunando ahí en Ayala, esquina con Príncipe de Vergara. Ahí estaba Franco. Franco es presente. Y ETA es pasado. ¿Pero cómo podéis ser políticamente tan miserables? Si estos 12 nombres que os acabo de leer, Ernest Lluch, Paco Tomás y Valiente, Froilán Elespe, Isaías Carrasco, Juan Mari Jáuregui, Enrique Casas, no están ahora removiéndose en sus tumbas de asco y de repugnancia, pues le faltará muy poco. Si volvieran a resucitar, si volvieran a levantar la cabeza, sería tal el asco que les produciríais, contigo a la cabeza, Figura, que volverían otra vez a instalarse debajo de sus lápidas. Pensad bien lo que estáis haciendo. Habéis destrozado España, has destrozado el Partido Socialista y has destrozado ya la poca dignidad que te quedaba. ¿Saben lo que le ha dedicado esta mañana el Figura, miércoles 17 de mayo, a pegarle un tironcito de orejas a la señora, por llamarla de alguna manera, Aizpurúa, exredactora jefe que lo fue del diario Egin, condenada? Creo que fue por apología o por exaltación del terrorismo. Está en las hemerotecas. Lo podéis buscar en Google, porque ya sabéis que los diarios peotarras como Egin señalaban los objetivos, como al conejo en la diana, y ETA, sus amigos etarras, disparaban y asesinaban. ¡Wow! 27 segundos le ha dedicado el Figura a la tal Aizpurúa esta. Eso sí, le ha dedicado minutos, como se les dedicó ayer, a insultar políticamente y a vilipendiar y a denigrar a la número 2 del Partido Popular, a la señora Gamarra, y al señor Alberto Núñez Feijóo, que será presidente del Gobierno de España de aquí a 10 meses, con la asistencia de Santiago Abascal, del líder de Vox. Sigue así, Figura. Cada día que pasa pierdes 10.000 votos. Y yo, como demócrata y como persona y ciudadano que cree en la Constitución y en el Estado de Derecho, me alegro. Me alegro de que cada vez estés más cerca de estar en la puñetera calle y lejos de la Moncloa y lejos del poder. Y me consta que son ya más de 11-12 millones de españoles en conjunto, potenciales votantes, los que se alegran de que de aquí a unos meses te vayas a la puñetera calle, por mucho que le sigas lamiendo el culo a los etarras. Estamos ya en el Ecuador de esta semana, por tanto, y arrancamos esta tercera retaguardia de la semana, miércoles 17 de mayo de 2023, y lo hacemos saludando y agradeciéndole su presencia en nuestros estudios a Itziar Asenjo. ¿Cómo estás, Itziar? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Pues encantados de tenerte aquí. Itziar Asenjo, a pesar de su juventud, como ven ustedes, es uno de los puntales más firmes del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Eres todavía concejal en el Ayuntamiento de Guadalajara por el Partido Popular y vas de número 2, si no me engaña la cabeza, que no me engaña evidentemente, vas de número 2 al Parlamento Regional, a las Cortes de Castilla-La Mancha, en las listas de Paco Núñez del Partido Popular por tu provincia, por Guadalajara. ¿Cómo estáis viviendo la batalla de Castilla-La Mancha? Que es absolutamente, nosotros lo decimos, lo estamos valorando estos días en las mesas de redacción, absolutamente clave en las próximas elecciones autonómicas. Como sabéis, hay dos plazas que son muy importantes, Valencia y Castilla-La Mancha.
Pues la batalla la estamos afrontando con muchísima ilusión, con muchísimo trabajo. No tenemos ninguna duda en Guadalajara de que vamos a recuperar tanto el Ayuntamiento de Guadalajara, que actualmente está gobernado por Ciudadanos y por el Partido Socialista, y desde luego no tenemos ninguna duda de que el 28 de mayo va a llegar por fin ese cambio de ciclo que tanto esperamos los castellano-manchegos a nuestra región, y que a partir del 28 de mayo efectivamente nuestro presidente será Paco Núñez. Aspiramos desde luego en estas próximas elecciones a gobernar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que lleva prácticamente 40 años gobernada por el socialismo, y que es una necesidad ya para los castellano-manchegos que llegue pronto este cambio de ciclo para ponernos de una vez para poder ser la región que Castilla-La Mancha merece ser y no estar siempre a la cola y con los peores datos en todo como estamos ahora mismo. Así es, fíjate, estamos viendo imágenes de archivo, gracias Omar, de Paco Núñez. Paco, y lo digo porque sabemos de lo que hablamos. Os conté que hace un mes, más o menos, ¿no?, habíamos estado en el Hotel Eurostars de Toledo en la presentación del programa, que además estaba Juanma Moreno arropando a Paco Núñez. El otro día también estuvo el presidente nacional del Partido Popular, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Yo os di mi impresión y os la vuelvo a repetir. Me pareció, aparte de ser un tipo extraordinariamente sólido que lo es, desgranó, estuvo casi 2 horas hablando sin un solo papel, desgranó 2.200 y pico propuestas de gobierno, todas ellas pues focalizadas en muy distintos sectores de la vida política, económica e institucional y sanitaria también, que interesan mucho a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Digo, la solidez de un candidato que a mí no me cabe duda que va a ser presidente, pero de verdad por el bien de los castellano-manchegos, por el bien de Castilla-La Mancha y por el bien de España. Paco Núñez, frente... No voy a decir a la inconsistencia, es que no es inconsistencia la palabra de Emiliano García Paje, porque uno ya, pues cuando tiene una edad, se le pueden llamar muchas cosas. No inconsistente, es algo peor. Yo, es una impresión, y lo voy a decir exactamente como lo quiero decir, creo que Paje es que ya no está en condiciones. Vamos, hemos visto todos, y me estáis entendiendo perfectamente, unas imágenes el otro día un poquito bochornosas en una aparición que tuvo en Talavera, donde tenía al lado a la candidata de su partido, a la alcaldía de Talavera, que yo no conocía a la buena señora, pero estaba un poco asustada. Ayer en Azuqueca de Henares también nos dejó escenas completamente desconcertantes. Sinceramente, tengo la sensación, y sé de lo que hablo, porque hablo con muchos compañeros, muchos periodistas castellano-manchegos, de que Paje no está en condiciones de afrontar 4 años de mandato más. Y los castellano-manchegos, además, lo agradecerán. Yo creo que... Pues así es, el desgaste de Emiliano García Paje es evidente, y estoy completamente de acuerdo en que no está en condiciones de gobernar. Para las mujeres, desde luego, lo que ocurrió en Talavera de la Reina es un espectáculo bochornoso. Cómo se acercaba a la alcaldesa de Talavera, cómo le decía que hasta que él no la casara no iba a dejar de ser alcaldesa. Estas palabras como de señor feudal, y además con esas muestras de cariño que desde luego nosotros las vemos completamente salidas de tono de un presidente regional, del presidente de Castilla-La Mancha, con una alcaldesa de su partido que en las propias imágenes podemos ver que ella realmente es que lo estaba pasando mal. No paraba de darle besos, abrazos en la cabeza, ella lo estaba pasando mal, y fue un espectáculo bochornoso, desde luego que sí. Y no solo con eso, que ayer efectivamente en un mitin en Azuqueca de Henares, Emiliano García Paje incluso se permitió para mí, yo desde luego lo veo como una falta de respeto hacia su propia hija. Es decir, habló de la intimidad y de la sexualidad de su propia hija en un mitin. Es que no tiene ni pies ni cabeza lo que está haciendo Emiliano García Paje, y efectivamente todos lo estamos viendo en Castilla-La Mancha. El señor Emiliano García Paje no está en condiciones de seguir gobernando la Junta de ninguna de las maneras. Sí, estas salidas de tono, o bueno, pues podemos decir que Emiliano García Paje, tómenme la expresión en su literalidad, por favor, en su literalidad está, lo digo yo, lo dice Urigo Campano, está un poquito salido de tono en los últimos días, ¿no? Yo creo que es bastante evidente. Vamos a hablar un poco de Guadalajara, Iciar, que es una plaza que tú conoces muy bien. Problemas de Guadalajara, que los tiene y tiene muchos. Tú has sido concejala 4 años, habéis sufrido en Guadalajara, que es una ciudad muy cercana a Madrid, a la que yo quiero especialmente por razones familiares y conozco bien. Habéis sufrido una pésima gestión por parte del socialismo, apoyado por ese partido veleta que con toda probabilidad va a desaparecer después de los próximos comicios, que es Ciudadanos, y que ha dejado Guadalajara bastante peor de lo que estaba.
Pues a ver, la verdad es que Guadalajara tuvo un impulso muy grande durante los 12 años del mandato del Partido Popular. Estaba al frente el alcalde Antonio Román, pero yo, más que una mala gestión, estos últimos 4 años, realmente lo que ha ocurrido no es una mala gestión, es una gestión completamente inexistente, en el que este gobierno, formado por el Partido Socialista y por Ciudadanos, se ha dedicado a no gestionar. Esa es la realidad. Ahora están constantemente excusándose en que si lo de siempre, que si la pandemia, que si el COVID, pero al final también que si Filomena, bueno, las cosas que es verdad que han surgido durante estos 4 años, pero es verdad que al final en las grandes crisis o de las grandes crisis surgen las oportunidades y que podrían haber hecho muchísimas cosas y la realidad es que no han gestionado, no han hecho absolutamente nada. No ha mejorado en nada Guadalajara desde que dejó de gobernar el Partido Popular con Antonio Román hasta el día de hoy. No se ha hecho un gran proyecto de nada, no ha mejorado en nada. Es decir, lo que han hecho ha sido directamente, digamos, pues pasar el mandato sin más. No se ha gestionado, vamos, nada de nada, no se ha gestionado nada. Sí que es verdad que se han centrado pues en lo que suele centrarse el Partido Socialista. Ha habido conciertos, ha habido cosas de este tipo relacionadas con el ocio que están muy bien, que yo no las critico y además que está muy bien el impulsar Guadalajara en ese sentido, pero obviamente hay que hacer muchísimas más cosas que el Partido Socialista, como digo, no ha hecho. Ha dejado, durante 4 años, ha dejado de gestionar el Ayuntamiento de Guadalajara. Por eso es fundamental que se produzca también en Guadalajara ese cambio de gobierno. Tenemos una excelente candidata con una solvencia, vamos, más que acreditada, con muchos años de experiencia, que es Ana Guarinos, con un gran equipo formado por excelentes compañeros y confiamos desde luego en recuperar Guadalajara y volver a recuperar lo que ya teníamos. Nosotros éramos ciudad europea del deporte hace 4 años. Hemos perdido absolutamente todo lo que se consiguió con el gobierno de Antonio Román, como digo, hace 4 años. Así que confiamos, desde luego, en esos buenos resultados este próximo 28 de mayo. Ojalá por el bien de todos los ciudadanos de Guadalajara, ya os digo, es una ciudad a la que yo tengo un cariño muy especial. Vamos a hacer, en fin, es un asunto que me resulta un poco desagradable y os lo va a resultar a vosotros en cuanto lo conozcáis, pero hay que hablar de ello, ¿no? Ponme cuando pueda asomar ese pantallazo que tenemos, es un pantallazo, aunque son muchos los medios que se han hecho eco de esta noticia, pero lo hemos publicado en Periodista Digital en las últimas horas, os invito a que lo leáis. ¡Qué pillada!, dicen nuestros compañeros de la edición de Periodista Digital, los abusos sexuales que un diputado del PSOE, el señor Zapata, ahora nos va a contar Iciar quién es este personaje, intentó tapar cuando fue gerente en el Hospital de Guadalajara. Estamos hablando de un asunto muy turbio, muy desagradable, que tiene que ver pues con un celador que bueno, según parece, abusó de una chica de una forma relativamente sostenida en el tiempo. Esto fue, salvo por sus compañeros más cercanos, pues fue tapado por toda la gerencia del hospital. Y este señor Zapata, que ahora nos vas a contar quién es, porque debe ser un tipo políticamente muy cercano a Paje. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en el Hospital de Guadalajara y efectivamente es un tema muy desagradable, pero del que desde luego hay que hablar porque lo que ha ocurrido en el Hospital de Guadalajara no puede volver a ocurrir, ni en el Hospital de Guadalajara ni en ningún otro hospital. Lo que ha ocurrido aquí es que en julio de 2020 y en plena pandemia, y con lo cual por protocolos sanitarios, pues lógicamente los pacientes se encontraban solos, no podían estar acompañados ni de por sus familiares, en este caso de sus padres, porque estamos hablando de una joven que tan solo tenía 18 años y además sufría un trastorno alimenticio, efectivamente sufría anorexia y estaba ingresada aquí en el Hospital de Guadalajara. Lo que ocurre con esta joven es que efectivamente un celador, que además tenía un contrato eventual para cubrir los meses, digamos, de la pandemia, cuando había más volumen de trabajo en el hospital, es agredida sexualmente en el Hospital de Guadalajara en su propia habitación. Esto no parece ser que ha ocurrido, sino que son hechos probados porque hay una sentencia de la Audiencia Provincial. Entonces, después de este abuso sexual, es verdad que la menor, no es menor, perdón, tiene 18 años, tarda como 2 o 3 días en contárselo al resto del personal sanitario. Y es aquí cuando esta familia y esta joven critican muy duramente la gestión que se llevó a cabo desde el Hospital de Guadalajara. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el 2020, el responsable de gestión del Hospital de Guadalajara efectivamente era este señor, Aurelio Zapata, que a día de hoy este señor está en el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista. Es diputado nacional, efectivamente. Entonces el señor Zapata era el responsable, como te digo, de gestión. ¿Qué ocurrió?
que desde la propia gerencia del hospital, según manifiesta, son palabras de la familia de la víctima, se le dice incluso que, bueno, que puede decidir no denunciar. Como digo, son palabras de la familia y de la víctima. Y además lo que ocurrió es que después de estos hechos tan desagradables, que se pone a disposición de la policía este señor, que es detenido, pues después no nos podemos explicar cómo se llevó a cabo esa actuación por parte del hospital. ¿Por qué? Porque las medidas que deciden tomar son, y ante unos hechos tan graves, las medidas que decide tomar el señor Zapata en este caso, que era el responsable, fue cambiar de planta al agresor sexual, a un agresor sexual que hoy hemos conocido que ha sido condenado a 4 años de prisión y que ha sido condenado a una orden de alejamiento para con la víctima. Por lo tanto, no estamos hablando de algo de que han discutido 2 personas dentro del hospital y a uno le cambiamos. No, estamos hablando de una agresión sexual y este señor se limita a cambiar de planta al celador. Por lo tanto, es una medida, un protocolo de actuación que desde luego criticamos porque lo vemos completamente desproporcionada esa medida. No la vemos acorde con la situación. Pero es que aparte de eso, mucho más grave es que el SESCAM no se persona en el procedimiento como acusación particular en ningún momento, no se persona el centro, no se persona la Consejería de Igualdad y sí que lo hacen en contra de la víctima. Es decir, lo que hacen es personarse en la causa en contra de la víctima para, digamos, poder defender el no tener que abonar una responsabilidad civil subsidiaria a la que finalmente han sido condenados, tanto el delincuente como el propio SESCAM a pagar esta responsabilidad subsidiaria a la víctima. Entonces, lógicamente nos hacemos cruces porque, primero, la única medida que toman es cambiarle de planta. En segundo lugar, no se personan en el procedimiento a favor de la víctima como acusación particular, pero sí lo hacen en contra. Y surgen otras cuestiones que llevo pidiendo que aclaren una temporada, pero que no aclaran, como por ejemplo que las cámaras que había en el hospital, ahora el hospital parece ser que dicen desde el centro que son cámaras de vigilancia, pero no de grabación. Pero también ha dicho la consejera en sus declaraciones, la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, que las imágenes hay que guardarlas entre 15 y 30 días. Sorprende mucho en la sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara cuando preguntan a la defensa, al letrado del SESCAM, preguntan que qué pasa con esas grabaciones y dice que desconoce si se ha grabado o no se ha grabado o qué ha ocurrido con esas grabaciones. Vamos a ver, si una víctima de una agresión sexual le dice al gerente, al responsable del hospital, que ha sucedido que se ha cometido este delito en su propio centro y hay cámaras, yo entiendo que lo primero que se hace es precisamente, vamos a ver qué es lo que han grabado estas cámaras, claro. Si realmente ha entrado a la habitación, no ha entrado, en qué momentos, pues no, las imágenes no están, no aparecen, han desaparecido y tampoco explican qué es lo que ocurre con estas imágenes. Por lo tanto, al final nos vemos con que la única medida que se toma es que le cambian de planta, no sabemos qué ocurre con las imágenes, se posicionan en contra de la víctima en la sentencia y, lo que es muy grave, mantienen a este trabajador en el hospital trabajando durante 1 año y medio después de cometerse estos hechos. ¿Por qué razón? Es algo que no puedo explicarme. Lógicamente entiendo que en cualquier otro sitio hubieran extinguido la relación laboral. He dicho que era un trabajador con un contrato eventual, lo he dicho al principio. Sí. No se extingue la relación laboral, continúa, incluso la víctima se encuentra con él en el ascensor y después de este 1 año y medio parece ser, según dicen en prensa local de Guadalajara, que se traslada a este señor al Centro de Enfermedades Neurológicas donde hay pacientes, lógicamente, vulnerables. Es decir, yo no puedo de ninguna manera defender la actuación ni aprobar esta actuación que me parece un despropósito desde el primer momento hasta el último. Y lejos de dar explicaciones, lo que está haciendo el Partido Socialista y lo que ha hecho el señor Zapata, diputado nacional por el Partido Socialista, es únicamente decir que va a interponer una querella contra mí por simplemente pedir explicaciones, que es mi obligación, entiendo, y por decir lo que dice una sentencia de la Audiencia Provincial, que es que no es algo que esté diciendo yo, es que son hechos que quedan plasmados en la propia sentencia. Entonces, la situación en este sentido en el Hospital de Guadalajara me parece muy grave, me parece que tienen que depurarse responsabilidades y desde luego que tienen que salir no a amenazar con querellas, sino a dar explicaciones de lo ocurrido. Sí, al PSOE le gusta mucho amenazar con querellas, que luego en muchos casos no llegan a presentar porque buscan el titular, marcar, no quiero ponerme vulgar para no ponerme a su altura, y poco más, o querellas que en el mejor de los casos son archivados, porque es que además, fíjense ustedes aquí la materia judicialable que hay, algo que está ya sentenciado y condenado,
un tipo que agredió sexualmente, que le han caído 4 años de trullo, y un señor, un tal Zapata, que resulta que es diputado nacional, porque, bueno, fue diputado nacional porque iba de número 2, y quien era diputada, la señora Magdalena Valerio, si no recuerdo mal, que fue ministra de Trabajo, creo recordar hace ya algunos años, pues cesó en su condición de diputada o dejó el escaño, y fue este señor el que lo heredó. Este es un tipo muy próximo a Paje, ¿no? Vuelvo a insistir, a ver si se le pasará la grabación y a lo mejor que digamos que Zapata es un tío muy próximo políticamente a Paje también le parece creyable al amigo Zapata. Es uno de los hombres de Emiliano García Paje. Hay unos perlas que tiene el socialismo castellano-manchego, ¿no? Es uno de los hombres efectivamente de confianza del presidente Emiliano García Paje. Y otra cuestión que sí me gustaría comentar es decir, cuando sucede un hecho de tal gravedad en el hospital de Guadalajara, ¿el señor Zapata toma las decisiones por sí mismo o eleva esta situación evidentemente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para decir qué hacemos ante estos hechos? Y claro que nos gustaría saber qué sabía el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, de esta situación, porque es una situación muy grave y entendemos que se elevaría para tomar decisiones conjuntas, decisiones, como digo, que una detrás de otra se las traen bastante. Y sí, es una persona de confianza, el señor Paje, y queremos explicaciones, por supuesto, de quien tenía la responsabilidad entonces y de quien tiene que asumir ahora mismo tanto la responsabilidad, lógicamente, como entiendo que alguien tendrá aquí que asumir este despropósito. Claro, estos tipos a los que se llena tanto la boca hablando de igualdad, de feminismo y tal, sabes, ¿qué impresión da esto? Pues es como si de repente retrocediéramos 5 siglos en el tiempo, ¿no? Como si estuviéramos hablando casi de señores feudales, de sitios o de lugares que se gobiernan o de predios en los que las autoridades políticas se manejan pues como si fueran sus cacicatos, ¿no? Es una cosa un poco siniestra, ¿no? En pleno siglo XXI. Desde luego el Partido Socialista, que siempre vende que son los que más defienden a las mujeres y que su gobierno es un gobierno que va a defender a la mujer y que tanto habla de igualdad, pues flaco favor ha hecho el Partido Socialista a las mujeres, desde luego que sí. Y ya no solo eso, es que efectivamente, miren, al señor Aurelio Zapata le dio tiempo a votar a favor de la ley del solo sí es sí. Una ley que, como sabe... La de los violadores, la ley de los violadores. Vamos, digo, la ley que ha dejado a 1079, los últimos datos del CGPJ, violadores en la calle antes de lo que les hubiera correspondido. Efectivamente. Gracias, Zapata, también, gracias a ti. Las madres y las familias de las víctimas y de las violadas os lo agradecen, Partido Socialista Obrero Español. Pues efectivamente esta ley la votó a favor y efectivamente estos beneficios en las penas de violadores pues son como consecuencia de votar a favor esa ley, entre otras cosas por los votos a favor, lógicamente, del Partido Socialista. Eso por un lado. Y por otro lado, es que al final todo lo que conocemos, estos señores que votan por el día a favor de abolir la prostitución, pero por las noches acompañan a las cenas al Tito Berni, al final, ¿qué favor están haciendo? ¿Qué favor hace el Partido Socialista a las mujeres? Absolutamente ninguno. Por lo menos, desde luego, a mí no me representan en absolutamente nada. Ni a ti ni creo que a nadie. Dame para terminar, Iciar, 2 razones para votar, 2 o 3 razones para votar a Paco Núñez el próximo domingo, día 28, entre otras cosas, y esta es la aportación que yo te hago para que Castilla-La Mancha felizmente deje de ser un cacicato y pase pues del siglo XVIII, del siglo XIX, no sé, yo soy más del noroeste de España, de Castilla la Vieja y muy pasado por Galicia. A mí estas cosas que nos está contando Iciar me recuerdan casi aquellas series, aquellas novelas del gran Torrente Ballester, Los gozos y las sombras, ¿no? El señorito, las muchachas del pueblo, que, en fin, para que Castilla-La Mancha, por favor, pase a ser una región pujante, al estilo de Madrid, de Andalucía, una comunidad autónoma que también se convierta en motor de España, y también Valencia con el bueno de Carlos Mazón, y deje de estar en el puñetero siglo XVIII, siglo XIX, en el que la mantienen estos tipos, estos socialistas comandados por un señor que ya no está en condiciones, lo vuelvo a repetir, por García Paje. Pues podría darte no solo 2 razones, que me has pedido solo 2 razones para que Paco Núñez sea el próximo presidente, que además lo va a ser, de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha. No tengo
tengo ninguna duda que va a ser nuestro presidente de Castilla-La Mancha a partir del 28 de mayo. Podría darte más de 2.200 razones, que son las propuestas que lleva Paco Núñez en su programa, pero desde luego que lo fundamental, y ya lo has comentado, lo fundamental es que Castilla-La Mancha necesita no solo un cambio de presidente, no se trata de cambiar a Emiliano García Paje por Paco Núñez. Castilla-La Mancha lo que necesita es un cambio de ciclo, es lo que necesita, y efectivamente salir de estos casi 40 años de socialismo. Lo que necesitamos es ponernos al final, al principio, es decir, no estar siempre a la cola de las regiones de España, sino creernos de verdad que podemos ser una región de primera, y efectivamente queremos parecernos a Andalucía, por supuesto que sí, y queremos parecernos a la Comunidad de Madrid. Queremos dejar de tener los peores datos en cuanto a desempleo, queremos dejar de tener los peores datos en cuanto a listas de espera sanitarias, queremos ayudar a nuestros agricultores y ganaderos que tan mal lo están pasando con la sequía, que tan mal lo están pasando con una ley de agricultura familiar que han aprobado en Castilla-La Mancha, que permite expropiar, una ley comunista que permite expropiar las tierras a nuestros agricultores y ganaderos. Y por eso te digo que si empiezo no termino, porque son más de 2.200 propuestas, pero que en Castilla-La Mancha es fundamental un cambio de ciclo, y necesitamos que el próximo presidente de nuestra región sea Paco Núñez, y por eso confío en que desde luego los castellano-manchegos van a confiar en nosotros, van a apoyarnos con su voto, y que sin ninguna duda Paco Núñez va a ser nuestro próximo presidente a las Cortes. Iciar Asenjo, muchísimas gracias por habernos acompañado, candidata del Partido Popular a las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha. Ha sido un placer y un honor. Cuídate la garganta, y bueno, queda todavía pues una semana larga de campaña, ¿eh? Hay que pelear hasta el último voto, ¿no? Y estar en la calle y estar en los pueblos. Está siendo dura la campaña, estoy todos los días en muchos pueblos y efectivamente me ha afectado un poco a la garganta, pero vamos a trabajar sin descanso estos días que nos quedan para, sin ninguna duda, conseguir nuestra meta. Gracias. Muchas Iciar gracias. Asenjo. Continuamos en la retaguardia, no os vayáis. Bueno, pues dejamos a Iciar. Ya veis cómo está la batalla política en Castilla-La Mancha, un territorio extraordinariamente importante y clave, junto con Valencia, para lo que ocurra el próximo domingo, día 28, y para el, esperemos, más que previsible, vuelco electoral que vaya desalojando en los pocos meses que quedan hasta las elecciones generales a los socialistas del poder. Iba a decir que vamos a dejar a un lado la política, pero os mentiría, porque no es exactamente así. Vamos a elevar un poco, de todas formas, la mirada, y vamos a hablar del estado de salud de España, no solamente desde el punto de vista político, sino también económico, institucional, muy importante, social, no menor, y claro, pues desgraciadamente sanitario, después de la desgracia terrible que vivimos. Y tenemos hoy un invitado, un observador de excepción, que nos va a ayudar a hacer este tránsito y esta exégesis de cómo nos encontramos, o si me permitís que me ponga un poco orteguiano, de qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa. Os presento, que sin duda la mayor parte de vosotros lo conocéis, a un buen amigo, Jon de Zulueta, que fue presidente durante bastantes años del Círculo de Empresarios, hoy es presidente de honor del Círculo de Empresarios, y que acaba de dar a la imprenta un libro editado por La Esfera de los Libros que se llama España fallida. Jon de Zulueta, España fallida, subtítulo: Cómo el fracaso de las élites nos ha convertido en un país irrelevante. Os añado, antes de saludarle ya, que Jon de Zulueta es actualmente consejero delegado independiente de Línea Directa Aseguradora y fundador y director de una consultora importante de Point Lobos, pero fue presidente, como os he dicho, del Círculo de Empresarios, fue consejero delegado de Sanitas entre 1991 y 2005, presidente de Hospitales y miembro del Consejo de Administración de Bankinter. Tiene un currículum absolutamente impresionante, pues desde que accediera hace ya varias décadas al mercado laboral, después de una brillante licenciatura en Stanford. Don Jon de Zulueta, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Eurico. Bueno, pues una persona con tu currículum y sobre todo con tu experiencia, pues probablemente sea la más indicada. Desde tu doble condición, además, de español y norteamericano. En el pasado hemos tenido oportunidad de conversar en otros medios de comunicación y en otras entrevistas sobre tu experiencia, y qué duda cabe que ello te convierte en un observador privilegiado para ver qué nos pasa. ¿Cómo está España, en tu opinión, Jon, después de décadas de haber ocupado, digo, por eso has tenido una atalaya privilegiada, puestos de la máxima relevancia en el mundo empresarial y de haber tratado con muchos políticos? ¿Estamos mejor? ¿Estamos regular o estamos peor que hace 30 o 40 años?
Sí, bueno, yo creo que España hay un despegue. Yo llego de Venezuela a Barcelona en el año 80, ¿no? Hay un claro despegue del país. En la etapa hasta la crisis de 2008, yo creo que España ha ido muy bien, ha sido quizás el país de Europa occidental que más ha crecido y que más ha cambiado en esta época de transición de la dictadura a la democracia. ¿Y qué ocurre a partir del 2008, aparte de esa brutal crisis financiera que sacudió los cimientos de todo el mundo desarrollado? ¿Qué nos ocurrió en concreto en España? ¿Cómo hemos ido cayendo, bueno, en los últimos años en barrena, pero desde esa crisis, pues en una pendiente de decadencia económica, social, política e institucional? Hablas en tu libro, por ejemplo, del fracaso de las élites. Sí, bueno, aquí ha fracasado no solo el gobierno. Empezamos con el problema del gobierno de Zapatero, que ignora la crisis durante años, y luego estamos viviendo todavía el tema de las ayudas a todos esos huertos solares y toda una idea muy buena, pero donde España promete unos incentivos a los inversores y luego no cumple, empieza a recortarlos porque viene la crisis. Y luego viene Rajoy y recorta más los incentivos para estas energías renovables. Y ahora mismo España está, bueno, con Argentina, con Rusia, estamos de los países donde hay más demanda en las cortes internacionales por no cumplir con lo que hemos prometido como gobierno. Es tremendo, ¿no? Y no hemos recuperado, mira el IBEX 35, toca techo en noviembre de 2007. Casi 16.000 puntos. Así es. Y ahora míralo esta mañana, tenemos algo por encima de 9.000. Estamos exactamente a la mitad. Recuerdo muy bien, estábamos en bolsa en aquella época. Recuerdo haber visto casi ese 16.000 frente, pues eso, a ese 8.800, 8.900. Ahora mismo nos movemos en los entornos del 9.000. No hemos recuperado, sino todo lo contrario. El IBEX está pues al 55% de donde estaba exactamente en los meses previos, en la víspera de aquella gran crisis. Tú haces un retrato magistral en las páginas de este libro, os lo vuelvo a recordar, John de Zulueta, España fallida, como el fracaso de las élites nos ha convertido en un país irrelevante de la esfera de los libros. De verdad que merece la pena que lo leáis. Hablas, por supuesto, del fracaso de las élites, pero hablas también de unos políticos, de unos gobernantes, y bueno, pues supongo que también es extensiva la responsabilidad de la oposición, en exceso sectarios, lo dices así, en exceso cortoplacistas, muy preocupados por sus intereses electorales o electoreros, valga el palabra, o electoralistas a corto plazo, y muy poco, y esto es verdad, y de esto hemos hablado en varias ocasiones, por las reformas estructurales, las reformas de calado que necesita necesariamente un país como España. De eso no habla ningún político. Yo estos días pues me he dado por recuperar las dos primeras décadas del siglo XX español y me he reencontrado con Joaquín Costa y con otros autores regeneracionistas de la época y echo de menos esos intelectuales y esos políticos. ¿Dónde están, John? Sí, había algún nivel en la transición. Yo creo que los mejores, después de tantos años de dictadura, se metieron en política, pero en los últimos años yo creo que va bastante a menos. Y solo hay que ver el Congreso de Diputados y la solución que tenemos. No digo todos, pero hay, claro, lo que representa lo mejor y yo digo, ¿dónde están los grandes Pi, Margal y todos estos? Hablas de Joaquín Costa, hablamos de un nivel político que no existe.
ahora y es triste en toda Europa, bajo algunas excepciones. O sea que también un problema es que España es más y más irrelevante en una Europa que está más y más irrelevante en un mundo dominado por Estados Unidos y China. Está meridianamente claro. Y el papel de la ciudadanía, John, porque la ciudadanía debería de, bueno, pues exigir, no sé si estar en las calles, yo creo que sí debería estar en las calles, pero exigir, desde luego con firmeza, pues que ese 30%, más de un 30% de jóvenes que no encuentran su primer empleo, pues lo encuentren. Exigir que haya seguridad, que haya una reforma de pensiones digna de tal nombre y que sea sostenible el sistema. Exigir, tú hablas en tu libro, pues de formación, integración laboral de los jóvenes, como he dicho, que España recupere la competitividad perdida, que no lo hemos hecho, seguimos manteniendo, como bien nos dice nuestro buen amigo Daniel Lacalle aquí, prácticamente todos los días, el nivel, somos el último país que no hemos recuperado el nivel per cápita previo a 2019, previo a la pandemia, innovación, seguridad jurídica, estabilidad institucional, porque como dice en su libro John de Zulueta, España y los españoles no podemos esperar más. No, tenemos que estar editando esto teórico completo, ¿de acuerdo? Y este libro es un título justamente a ver si podemos animar el pueblo español contra un gobierno, y no hablo aquí de PSOE ni de PP, todos los gobiernos, últimos gobiernos, han tomado todo el aire del globo y nos dejan nada, controlan todo. Porque un ejemplo, porque me dicen, ataco mucho al PSOE, un ejemplo del PP de Mariano Rajoy, el famoso impuesto de 720, que empezaron diciendo que esto era un impuesto que duraba las multas para siempre. O sea, esto era un impuesto nuevo con multas de 150% de lo que no declarabas en el extranjero, y era para siempre. Y fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tuvo que derogar el impuesto. Una cosa tremenda, porque solo había dos leyes que nunca prescribían. Uno, terrorismo, y dos, el 720 de Cristóbal Montoro. Cristóbal Montoro, que fue yo lo he dicho algunas veces, un respeto a la persona, por supuesto, pero su trayectoria política, en mi opinión, fue absolutamente nefasta. Somos un país asfixiado económicamente, fiscalmente, con una presión fiscal per cápita absolutamente insoportable. Y bueno, que desde hace casi 5 años sufrimos un gobierno social comunista y tú velaste tus primeros pasos empresariales en un país que funcionaba, vaya si funcionaba, que era Venezuela, aunque fuera, tú me hablabas en una conversación hace muchos años que yo recuerdo muy bien de cómo funcionaba aquel turnismo incluso, ¿no? Entre Herrera Campins y Carlos Andrés Pérez, y cómo a partir del 92 Venezuela se fue al guano, con perdón de la expresión castiza, ¿no? Como Venezuela se fue por el sumidero. Y no estamos lejos, John. Tú has conocido muy bien Venezuela y tú has visto el devenir después de formarte en Estados Unidos. Fue tu primera responsabilidad empresarial. Después vendiste tu empresa, te viniste a Barcelona, te viniste a España, llevas aquí décadas y tú has visto la deriva a medio camino entre bolivariana y peronista de España. Y yo creo que hay gente que no es consciente todavía de esto, John. Ya, no, es increíble, y lo que teórico es totalmente cierto. Yo viví una vez, yo siempre digo, cada sábado había un vuelo de Air France Concorde de Caracas a París, que salía a la 1 de la tarde. Y mira dónde está Venezuela ahora. Y España, tristemente, hay tintes venezolanos
yo pongo en mi libro peronismo light, refiriendo más a Argentina, pero el tema de Venezuela está muy presente. Mira a Zapatero dando apología a un narcodictador Maduro. Es tremendo. Es absolutamente tremendo. Te hago una pregunta para rematar y recomiendo a nuestros espectadores que lean tu libro. ¿Tiene España remedio? ¿Estamos a tiempo, Jon, desde tu experiencia? Yo creo que todo el pueblo se pone unido para mejorar y sobre todo tenemos que mejorar la educación porque todo nace, hablas con los empresarios y la gran preocupación es la educación. Si somos capaces de gritar, de recuperar del gobierno una parcela de poder que nos han quitado, porque los ciudadanos españoles no son tontos, se ha engañado muchísimo durante muchos años, pero que si el pueblo se levanta es posible recuperar, claro que sí. ¿Por qué un pequeño país también de segunda fila de la Unión Europea, como son los Países Bajos, son competitivos? Tienen una deuda del 53%, mientras nosotros tenemos el doble de deuda del gobierno. ¿Por qué Ferrovial tiene que trasladarse a Ámsterdam para encontrar la bolsa de Euronext para poder cotizar en la bolsa de Nueva York? Para también recaudar financiación más barata que en España. Claro, podemos ser otra Holanda, pero tenemos que innovar y la innovación viene con una buena educación. Aquí, esto es el país del turismo, el país de los camareros. En Dinamarca siempre digo, pagan un trabajador medio por hora 53 euros y en España la mitad. ¿Por qué? Porque no damos valor añadido al trabajo aquí. Claro. No estamos innovando. No estamos en el mundo digital al 100%. Está claro. Y parece que hay parte de la ciudadanía, en función de lo que vota, que sigue pareciéndole bien que parezcamos condenados al atraso sempiterno. Jon de Zulueta, España fallida, cómo el fracaso de las élites nos ha convertido en un país, ahí lo tenéis, irrelevante. Un libro aún calentito que acaba de salir y que ha publicado La Esfera de los Libros y cuya lectura os recomiendo. Jon de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios, ha sido un honor el tenerte en Periodista Digital en La Retaguardia. Cuídate mucho, amigo, te envío un abrazo y espero que no sea la última vez que charlemos. Bueno, un abrazo para ti. Muchísimas gracias, Jon de Zulueta. Gracias también a todos ustedes, a todos vosotros, por habernos acompañado en esta retaguardia de hoy. Mañana será jueves ya, 18 de mayo. Más y mejor. Cuidaos y hasta mañana.